Parce, qué bueno que me tocó este de último, excelente, porque la evaluación al desempeño, ya lo había dicho yo al inicio, aunque es una técnica que me permite identificar necesidades de capacitación, no es diseñada para el diagnóstico, sino que al evaluar el desempeño de los trabajadores en la empresa, obviamente vamos a identificar falencias en el trabajador. Entonces, ¿qué hace el área de bienestar al trabajador o qué hace el área de capacitación? Que esa herramienta que se aplica para el desempeño nos va a servir como un ¿qué? Insumo para poder programar procesos de mejora en ese trabajo. Entonces vamos a explicar muy bien qué es esta técnica o herramienta que se utiliza en los aspectos de diagnóstico. Vamos a mirar a los chicos todos atentos por favor. Y además por lo otro, porque viene la competencia de evaluación al desempeño. Esa competencia exige para ustedes 120 horas y está relacionada. ¿Sí? ¿Ustedes tienen que ver evaluación al desempeño en la competencia? ¿Ah? ¿Ya vieron? Velas. No, hemos expuesto el tema. Sí, yo también tengo como efecto Mandela. O sea, sí, no, eso no es el efecto Mandela, eso es el déjà vu. Y cuando se está viendo déjà vu es que está próximo a morirse. Eso sí es mucho. No, mentiras, hagamos. Nuestro equipo está conformado por Cristian, Beatriz, Mateo y mi persona. Bueno, lo primero es que la capacitación es uno de los procesos estratégicos más importantes de la gestión de talento humano, ya que esta nos permite identificar la brecha entre lo que el colaborador sabe hacer y lo que la organización necesita que haga. Esta también es indispensable identificar primero esta brecha, ya que así es donde vamos a proceder con el diagnóstico de necesidad de capacitación. En este caso es la evaluación de desempeño. Esta herramienta es una de las más importantes, ya que esta es una técnica que nos permite medir y analizar sistemáticamente el rendimiento del colaborador en formación y en competencias. Esta no se enfoca tanto como en lo que es la persona, sino en como lo que sabe hacer, en su formación, en sus competencias, en las habilidades que tienen. Y frente a esta, pues tenemos unos resultados que son bastante medibles. No, pero sí les voy a corregir. Y no se basa en su posición. Les voy a corregir. Ojo que esa técnica se enfoca tanto en las funciones técnicas, o sea, cómo hace usted el puesto de trabajo, como en usted como individuo. Imagine que la evaluación del desempeño tiene en cuenta dos aspectos. Vean, los compromisos suyos técnicos o funcionales, o sea, del manual de funcional, que esta es más amplia, esta es más compleja, y los compromisos comportamentales o lo de las habilidades blandas, o sea, que sí las tienen en cuenta. Bueno, entonces, voy a ponerlo porque pues, a mí me parecía algo. Bueno, bien, por eso estamos los instructores. Por eso me parece más que se enfoca en competencias y en formación. No, sí se enfoca en la persona, pero pues se enfoca mucho más como en las competencias y la formación que tiene la persona. Entonces, bueno, en otras palabras, esta herramienta no evalúa tanto a la persona en abstracto, sino su desempeño concreto. Aunque no vuelva a decir eso. Y a partir de los resultados podemos identificar si el bajo rendimiento se debe a falta de motivación y recursos o a lo de que estamos enfocados a falta de formación y competencia. En lo que investigamos, se evalúa que la evaluación de desempeño parece una de las más confiables del diagnóstico de necesidades, ya que por esta parte ya parte de hechos y resultados y no de suposiciones. Es la más efectiva. Sino de lo que realmente se evalúa. Y estas son las características claves, que las primeras características compara el desempeño real versus el desempeño esperado. Se apoya de indicadores objetivos, productividad, calidad, cumplimiento de metas y errores. Puede aplicarse de forma individual, por colaborador o grupal, por área o departamento. Son resultados que se usan tanto para decisiones de compensación como para decisiones de formación. Excelente, una pregunta. ¿Esas características también las tienen allá en el cuadro comparativo?
Ay, no me diga que no puse unas características en el cuadro Pero las comparativo. vamos a devolver todo. No, no, pero no es para eso, es para poderlas compartir con el resto del grupo. Porque Las añadimos. bueno, listo, hágale pues. Bueno, muchachos, les voy a hablar de qué importancia tiene. La evaluación de desempeño es clave porque conecta el rendimiento individual con los objetivos estratégicos de la organización. Mejora la motivación y permite tomar decisiones. Bueno, en otras palabras, esto quiere decir que la evaluación de desempeño sirve para conocer cada empleado si está cumpliendo con los objetivos de la empresa o no. Eso también nos garantiza que la evaluación de balance de desempeño garantiza las fortalezas y si hay que hacer mejoras o aspectos a mejorar dentro de la organización. Aquí tenemos, digamos, por ejemplo, los puntos claves que nos permiten la capacitación en base a las necesidades reales. Que no se capacita, con base, que no se capacita por tener requisitos, ¿sí me entiende? Que no es sino para resolver las fallas de bueno, ya. Mejorar el desempeño personal al entrenar lo que realmente falta en un trabajador, que hace en sus tareas como tal. También reduce errores, consejos y quejas. Claro, si una persona está capacitada como tal dentro de la organización, va a reducir menos errores como tal. Siempre los van a ver, pero la persona al estar capacitada, pues va a saber cómo resolverlos en su momento y cómo reducir los tiempos como tal. Aumenta la productividad y la calidad del servicio. Claro que sí, porque las personas al estar capacitadas, su rendimiento va a ser mucho mejor como tal. Esto es importante porque dice que fortalece la competitividad institucional en la empresa. Claro que sí, una empresa que capacita bien a sus empleados va a competir mejor mucho en el sector y en el mercado laboral, porque va a tener más estabilidad tanto en los empleados y sabe que dentro de la organización todos conocen sus procesos como tal. Ayuda a tomar decisiones y a medir resultados. ¿Por qué? Porque permite definir objetivos y diseñar actividades y evaluar sus funciones. Si funcionó o no. Aquí hay un punto clave que dice que cómo se hace. Dice que las herramientas, como lo han venido explicando y como lo que nos explicó el profesor, va con una encuesta, entrevista, observación, una lista de chequeo y un poco de luz. La encuesta es como preguntarle al personal qué valencias, como tal, o qué es lo que pasa dentro de la organización. La entrevista es una conversación como tú a tú, porque así es más fácil pues con la otra persona saber qué falencia o lo que tú sabes al profesor, como que la otra persona sabe qué es lo que necesita como tal. La observación es ver cómo trabaja el empleado dentro de la organización, que permite identificar los errores, pero a tiempo. No antes, sino como al usted observar qué es lo que está haciendo o qué falencias tiene dentro. La lista de chequeo es una lista de criterios donde sacamos las competencias, donde hacemos un criterio de qué pasa, de qué competencias debemos complementar como tal. Y el focus group, pues es lo que hablaron ahorita los muchachos, que es muy importante, que es un grupo donde se hace como un tema específico, donde se hace una discusión y donde salen ciertas preguntas, donde sale lo que se debe capacitar, lo que está fallando como tal. Bueno, pregunta. Ustedes encontraron que así se hace. O sea, el paso a paso para implementar. Bueno, ya. Bueno, entonces, explíquenlo porque de pronto me confunden a los muchachos. Así es como se hace la evaluación del desempeño para ese diagnóstico o hay una implementación de un paso a paso. Porque acá, bueno, hay una implementación. Entonces no le coloquen ahí no le coloquen cómo se hace, sino diga qué otras técnicas se implementan en ese proceso. Entonces coloquen ahí qué otras técnicas se implementan. Bueno, ¿y qué es? Pues es un proceso para identificar que necesita aprender o mejorar el personal en una empresa, como problemas reales, metas y resultados, y pues las brechas como tal. Que las brechas nos hablan de lo que está ahorita ley, que es la diferencia entre lo que un trabajador sabe hacer actualmente o lo que debe hacer. Bueno, aquí tenemos un proceso de revisión del desempeño, o sea, del proceso como que se va todo como que se habla. No podemos ver la evaluación del desempeño como en esta melodía, sino como un ciclo continuo. Entonces, comenzamos con objetivos de la evaluación del desempeño. Se establecen con claridad los indicadores de gestión, o con otros nombres, los KPIs, las competencias requeridas y los acuerdos clave. El evaluador
el evaluado, la persona que van a evaluar debe conocer desde el primer día qué se espera de su trabajo y bajo qué parámetros va a ser medido. Seguimos con establecer las expectativas del trabajo. Tranquilo que aquí le apoyamos. Diga que... Bueno, establecer las expectativas, es que no sé muy bien ahí cómo explicarlo. ¿Qué dice? ¿Establecer las qué? Expectativas de trabajo. Bueno, ¿qué es establecer las expectativas del trabajo? Entonces, por ejemplo, cuando yo ingreso a la empresa y es de derecho, y a mí me van a evaluar el desempeño, entonces la empresa utiliza esa herramienta para ser altamente efectiva. Las empresas que son de calidad, que en nuestro país son más reconocidas, generalmente tienen evaluación de sus trabajadores. Entonces yo le tengo que decir a él, joven, usted entró a esta empresa, ya pasó el periodo de prueba, usted va a ser parte del equipo No puede tomar trago. laboral. Entonces nosotros se va a hacer evaluación del desempeño cada año o cada 6 meses. Siempre debe ser como mínimo 1 o 2 veces en el año. Entonces, por favor, estas son sus funciones y sus funciones se llaman compromisos técnicos o funcionales. Pero aparte de sus funciones, usted va a trabajar con la señorita Ingrid. Y entonces Ingrid es su compañera de trabajo y usted debe tener con ella un equipo. Y ese equipo le exige a usted desde su personalidad como individuo tener una comunicación asertiva, una buena empatía, un liderazgo, ser una persona con buena escucha activa. Eso se llaman habilidades blandas, pero son del comportamiento. Vamos a trabajar en equipo. Entonces, cuando me evalúen el desempeño, yo voy a tener que tener unos compromisos, no solamente técnicos en mi puesto de trabajo o funcionales, sino comportamentales. Comportamentales. Y entonces, eso se llama establecer las expectativas del trabajo. Quedan escritos. Ojo, me lo cumple. Y entonces te lo firme y todo. A los 6 meses vengo y le reviso, papi, usted los cumplió. Pero dentro de ese estado que, por ejemplo, le pongan unas metas de una gestión. Ahí están también. Ahí están metas, porque puede ser un compromiso suyo funcional es, por ejemplo, elaborar los informes periódicos, mensual a tiempo y entregas, o por ejemplo, producir 50.000 unidades. Y ahí está, es un meta. Entonces, se establecen sus expectativas de trabajo. ¿Ya a los 6 meses usted las cumplió? No. Si no las cumplió porque usted no fue una persona eficiente, no dio un rendimiento como era, su puesto de trabajo queda ahí como en la... ¿no es cierto? Pero si nos dimos cuenta que cuando lo evaluamos era porque usted no conocía del tema, vino una tecnología y no lo capacitamos ni nada. Entonces, ¿qué me está diciendo ese resultado? Que usted hay que capacitarlo. ¿Sí? Bien. Bueno, seguimos con diseñar un programa de evaluación. De eso, pues obviamente se diseña el programa de evaluación. ¿Qué programa se va a utilizar? ¿Qué programa se va a utilizar? Si el del 90 grados, el de 180 o el de 180. Bueno, a eso es muy importante también aclararlo ahí, perdón ahí. Hay varios métodos para evaluar el desempeño, ¿no es cierto? Evaluación del desempeño laboral. Hay de escala gráfica, hay de 360 grados, hay por ejemplo de 180, hay autoevaluación, hay muchos métodos. Ahí cuando dice diseñar un programa, es que el área que le va a calificar a usted la evaluación al desempeño va a utilizar esa herramienta, define cuál es el método que va a utilizar. ¿Listo? Pero ojo con esto. No es que yo diga que voy a utilizar este método cuando voy a evaluar al trabajador, no sé, no. Le tengo que decir el primer día que establecí las expectativas de trabajo, que primeros compromisos, con qué método lo voy a evaluar. Porque usted cómo me va a llegar a mí a los 6 meses o al año a decirme, venga, es que lo voy a hablar con esto, y yo, ay, yo tenía que estar enterado. Miren lo que les digo, lo de la norma y lo de la ley. Yo tenía que estar enterado de qué forma me iba a evaluar. ¿Para qué? Para yo prepararme. Bueno, aquí también en el diseño se definen las escalas de calificación, las fechas y los responsables del proceso. Sí,
Te llamo. Bueno, se sigue con la evaluación del desempeño. Los evaluadores y evaluados completan los instrumentos recopilando evidencias, observaciones y datos sobre el trabajo realizado durante el periodo. Este es el momento de la aplicación. Luego sigue entrevista de desempeño, que se trata de un encuentro privado entre el líder y el colaborador para analizar los resultados, descartar fortalezas, revisar brechas y acordar un plan de mejora o desarrollo o Bueno, pero es bueno, importante que ustedes le cuenten a los chicos que cuando se aplica la evaluación del desempeño, ¿cuál puede ser el resultado? Es decir, puede ser no satisfactorio, aceptable, puede ser excelente, y entonces dependiendo de ese, yo ahí sí aplico el proceso de plan de mejoramiento. Porque si no fue aceptable, entonces estoy diciendo por qué no fue aceptable, entonces ahí está el resultado. Si fue, por ejemplo, satisfactorio, quiere decir cumplió, pero tiene debilidades. ¿No es cierto? Ah, pero no, que fue excelente. Ah, no, es un buen trabajador, muy bien. ¿Para qué voy a implementar capacitación? Antes lo vamos a utilizar para que nos ayude a nosotros. ¿Sí lo ven? Pero siempre creo que hay siempre mejoras, como cada los aprendizajes que hacen en planes de evaluación, que siempre debe haber mejoras, que siempre van a haber proyectos. No necesariamente, no siempre. Hay trabajadores que antes al contrario colocan pauta. Hay trabajadores, por ejemplo, que yo les digo una cosa, tiene 120 horas esta evaluación al desempeño laboral. Ustedes van a ver la competencia. Hay una evaluación que se llama evaluación de incidentes críticos. Ustedes saben qué es crítico. Crítico es importante, relevante, fundamental. Entonces, cuando yo hago esa evaluación del desempeño, me arroja resultados negativos o positivos. Cuando yo tengo una evaluación del desempeño y me arroja en los incidentes críticos aspectos positivos, ese trabajador se vuelve como una guía a seguir dentro de toda la empresa. Va a ser un ejemplo. Entonces, no siempre necesariamente tenemos situaciones. Hay trabajadores que lo hacen muy bien. Ustedes no han visto, o yo sé que ustedes lo han vivido como yo. Yo cuando compro las cosas en la finca, voy a un almacén que se llama Codegar. ¿Todos conocen Codegar? Sí. Bueno, se llama la Cooperativa de los Agricultores Colombianos. Pero a mí no me gusta sino que me atienda Camilo. ¿Por qué? Porque eso va a servicio al cliente. Para mí, yo como soy de fastidioso, es que yo soy tremenda vinagreta. A ver, en serio. Entonces, colma mis expectativas. El servicio al cliente. Yo llevo dudas y ese muchacho me satisface mis dudas. Cuidado, pues que son de. Está haciendo otra cosa. Antes de cualquier cosa, voy a trabajar con ustedes. Sí, pero entonces, por ejemplo, no, vea, lleve este y lo otro. Por ejemplo, para los animales del campo, como yo llevo un pido para los perros, me dice, no, vea, pero como ellos se alimentan de otras cosas allá, ellos cazan, todo esto y lo otro, no es bueno solamente darle entonces más carne, hay que llevarle estas proteínas. O sea, uno dice, no, que servicio, ¿sí o no? Es excelente. Entonces, la pregunta mía es ahí. En la evaluación al desempeño hay cosas que cuando evalúan el trabajador y por ejemplo los clientes que participamos en la definición de 60 grados, porque los clientes participamos en la definición de 60 grados, eso lo decimos. ¿Y qué va a hacer el jefe? No, necesito que este servicio que presta Camilo, por favor, lo repite en el resto de los trabajadores. Es un incidente crítico positivo. Y entonces no necesariamente siempre tiene que ser mal, ¿vale? No, hay gente que tiene unos aspectos a la hora de evaluarlo. Sigamos. Venimos con el almacenamiento de los datos de la evaluación, en la Sistematización. y registro de la información. Pues aquí se guardan los resultados de historial de la evaluación en el sistema de gestión humana o software diseñado para eso, para hacer los seguimientos del tiempo. Y por último, tenemos uso de los datos de evaluación para los propósitos idóneos. Que la información obtenida se aprovecha de manera práctica para otorgar incentivos, bonos, definir capacidades
capacitaciones, realizar promociones, ascensos o tomar medidas correctivas si no se cumplieron las metas. Excelente, mire, por eso les decía en un principio que a pesar de que esta herramienta no es solamente para el diagnóstico de necesidad de capacitación, pero que es tan efectiva que se toma como un diagnóstico o como una herramienta de diagnóstico para poder enfocar el perfil ocupacional de nuestros trabajadores, dónde tienen debilidades, dónde tienen falencias, ¿sí está? Y el feedback es Opiniones y todo eso. Está la retroalimentación. O por sea, eso une la de establecer las expectativas con la de no une, sino que todo esto es un feedback. No, el feedback es coger lo que usted firmó, los compromisos que estableció y compararlos con los resultados. Entonces, con el almacenamiento de datos. sí, no, el almacenamiento, llega hasta el almacenamiento de datos, llega hasta ahí. Porque, por ejemplo, mire, al practicar la evaluación del desempeño, yo obtuve un resultado con lo que usted firmó. Entonces, ¿qué permite el feedback? Retroalimentarlo a usted y le vea, usted firmó esto, pero no lo cumplió. Usted en un momento determinado no le alcanzó. Miramos que vamos a hacer como una retroalimentación de usted, porque el mismo concepto lo dice, para que usted pueda fortalecer esas debilidades, ¿sí? Por eso el nombre técnico, retroalimentación es una cosa, ojo con esto. Es que los conceptos tenemos que tenerlos claros. Una cosa es retroalimentar y el feedback es diferente a la retroalimentación. Hay autores que lo plantean claramente y dicen, no, el feedback es retroalimentar, pero es hacer el seguimiento. En cambio yo lo retroalimento, usted por ejemplo dijo algo acá y yo le digo, no, eso no es así, ahí quedó. No, el feedback es retroalimento, pero tengo que hacer un seguimiento y en el seguimiento la evaluación. Yo de verdad los admiro por la investigación que han hecho, porque este tema es complejo. Es más, les voy a decir, es hasta de 120 horas. Es una competencia compleja. Entonces, para que ustedes pues, conocer mucho sobre eso, entonces, y traerlo acá a colación y mostrándolo como una herramienta de diagnóstico. Y yo sé que ustedes de pronto se molestan cuando el instructor viene y dice que yo tengo una técnica. Ustedes son los parámetros míos a orientar. Y ustedes van, investigan y consultan y ya están haciendo lo que queremos nosotros decir que hagan para que se apropien del conocimiento. Pero el punto final o la estocada final es que yo los tengo que orientar correctamente como es, como debe hacer. No les moleste que yo les esté participando, no les puede molestar eso. Pero de verdad también tengo que decir, han hecho bien el esfuerzo y el trabajo porque esto tiene tanto de ancho como de largo. Es muy Y eso complejo. se dice Performance. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay que perfeccionar la dirección de ese trabajador a través de los procesos de mejoramiento. Sí, bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces trae un pequeño cuadrito donde se diferencian las. No, pero lo dijiste muy bien, un pequeño, porque si no uno, vea, ahí, y es bueno, para que ellos entiendan todo, vamos a aprovechar que ya ustedes son el último grupo y aquí por lo menos. Miren, El mío. A ver, miren, vean lo importante de esto, presten todos atención chicos, vean. Existen, bueno, métodos de la evaluación al desempeño laboral. Existe entonces el de escala gráfica. Existe el método, bueno, vamos a colocar así. El de acá en escala gráfica tenemos continua, Descontinuo. discontinua, Ay, yo leí eso ya. semicontinua. Tenemos el método, este es uno de tantos con esto. Y está el método de los 360 grados, que generalmente es uno de los más usados a la hora de evaluar, 360 grados. Entonces mire que ellos acá nos están hablando solamente de 90, 180 y 360. Y no, miren las cosas, vean. 360 grados, vean.
una circunferencia que tiene 360 grados, ¿sí o no? Sí. Sí, Entonces vamos a partir. y se ve hasta el... ¿No se ve bien? No, profe. Pero se entiende, se entiende. Ah, sí lo ven bien, chicos. Sí. Bueno, entonces dice acá. Entonces vamos a hacer esto. Mire cómo esto es una de 90 grados, ¿sí o no? 90 grados. Entonces acá dice la norma, dice, bueno, tenemos que partir de acá, pero esta circunferencia al final tenemos que llegar acá. Es una técnica muy bonita y que cuando uno desde la parte administrativa logra como tener en cuenta esa implementación es excelente. Entonces dice, partamos acá, entonces este ángulo sería de cuánto, de 45 grados. Entonces tenemos que llegar a cero, de donde partimos. Entonces cuando decimos 45 grados acá, ¿qué sería en la evaluación? Usted tiene unos compromisos y unos comportamientos. Debo hacer evaluación en 6 meses. A los 6 meses llego y le digo, le paso un formato y le digo, mire lo que usted firmó cuando ustedes y yo llegamos acá a trabajar. Tenga, autoevalúese. Autoevalúese. Entonces usted se pone, dice, sí, acepto, porque estos errores no lo cumplí nada. Y entonces llego y le digo yo, listo, ahora pasen ese formato donde usted se autoevalúe. O sea, autoevaluación. Entonces acá ya en el de 90 grados es el subordinado, o sea, usted que se autoevaluó con su jefe inmediato. O sea, yo que les presté. Y vamos a mirar ahí si lo que usted dice es cierto o es falso. Usted dice que es excelente, que cumple los retos, pero mira, acá tengo 3 requerimientos donde se le han dado a usted memorando porque llega 5 o 10 minutos tarde. ¿Sí lo ven? Pero después viene entonces esta, un ángulo llano que cruza la circunferencia de 360 y se llama de 180 grados. O sea, hay también evaluación de 180 grados. Adivine quién participa acá. Ya no es su jefe y usted, sino que son los pares suyos, o sea, los compañeros de trabajo. Ay, Dios mío. Entonces ahí dice, ay, ese man como se ve bonito, como se autoevalúa, pero eso es tremenda peste. Sí, así es. Entonces acá, aparte de estos, ya son los pares, los que trabajan con usted y dicen, vea, él tengo compromiso de trabajar en equipo. Uno le manda para que haga esto y ni siquiera lo elabora. Yo tengo que pasar las novedades a este tiempo porque el señor que estoy esperando el informe ni siquiera lo realiza. ¿Sí lo ven? Viene otra, acá, dice, y llegamos a la de 270 grados. ¿Quién participa acá? Ya no son los pares ni usted y su jefe, sino que también participa quién. Usted tiene subordinados. O sea, usted es mi jefe, pero hay subordinados suyos, o sea, personas que están bajo. Por ejemplo, ¿a quién se evalúa de esta manera? Mucho a los supervisores de ventas. ¿No? Entonces los supervisores de ventas, ellos creen que son una maravilla cuando llegan los vendedores y se así habla, ojo pues, el término así habla, dice, venga, ¿por qué? Y ellos dicen, vea, es que ese señor nos deja a nosotros como esclavos. Dígame cómo vamos a implementar las ventas cuando yo llego a las 8 de la noche al almacén. Llego al último porque no pude hacer la revisión, los de mercadeo, cuando tienen que ir a usar ventas, hacer actos o procesos dentro del supermercado, no necesitan hacer. ¿Cómo voy a llegar yo a las 8 de la noche cuando ya no va ningún cliente? Y no me tiene volteando por toda la ciudad. No me programa bien. ¿Sí lo ven? Entonces, acá entraría no solamente esa parte de los subordinados, sino adivinen quién también participa acá. Los proveedores. No, es excelente. Nivel de ventas. Y entonces, por ejemplo, nosotros recibimos, nosotros nos llaman y ellos nunca contestan. Ahí está. Y finalmente llegamos a la de 360 grados. ¿Quién participa en la de 360 grados? Cliente. Miren, padres, compañeros, subalternos, opcionalmente clientes, pero todos, ya todos han venido participando, y acá viene participa el gerente, el director.
Y él dice, no, es un excelente empleado, no tenemos queja de él, una persona que siempre está contribuyendo con sus ideas, es proactivo. Un ejemplo para el resto de la planta de la estructura de la organización. ¿Sí o no? Entonces, miren, vea, este es el método que se utiliza para evaluar a un método. Toda una empresa, toda, lo evalúa a uno. Por eso es el método más usado, pero es el más difícil, el más costoso De ejecutar. de ejecutar. Listo, chicos, entonces sigamos ahí. Ese es uno. Bueno, ¿qué resultados? ¿Qué resultados?